como índice de crecimiento para el zooplancton e fitoplancton. Bien, como ya todos conocemos, el zooplancton se puede dividir según su tamaño. Por ejemplo, microzooplancton, encontramos tanto en de copépodos como ciliados. Asimismo tenemos el mesozooplancton, en este grupo podemos encontrar copépodos, apendiculares y cadóceros, y también tenemos el macrozooplancton. Aquí destacar los crustáceos y las larvas de peces. Asimismo, el zooplancton, al igual que se puede dividir por el tamaño, también se puede clasificar según su ciclo de vida. En este caso tenemos el holoplancton, que son aquellas especies que pasan toda su etapa, todo su ciclo biológico como parte de este plancton. Y por otro lado, el meroplancton, que son aquellos organismos que solo pasan algunos estadios de su ciclo de vida como parte del plancton. Pues bien, dicho esto, ¿por qué es importante que estudiemos el zooplancton? El zooplancton juega un papel importante en el ecosistema marino, ya que ejerce un control parcial sobre los productores primarios y es alimento de nivel trófico superior, al tiempo que representa un vínculo entre la cadena trófica clásica y el microbiano, además de aportar materia orgánica particulada que puede ser utilizado por las bacterias y excreta nutrientes que pueden ser aprovechados por los organismos fitoplanctónicos. Además, es importante estudiar el zooplancton porque todos los estadios larvales, tanto del néctar como del bento, son parte del zooplancton. Por ello, para el desarrollo de los recursos marinos explotables, hay que considerar la importancia de la variabilidad de la producción zooplanctónica. Decir que la producción ha sido estudiada a lo largo de los años debido a la importancia que hay para el estudio del zooplancton. Asimismo, esta producción del zooplancton viene expresada por la variación de la biomasa en un tiempo dado y por la mortalidad, donde la biomasa en un tiempo dado viene expresada tanto por las tasas de mortalidad como por las tasas de crecimiento. Es por ello que el crecimiento juega un papel importante dentro de la producción del zooplancton. Asimismo, debido a esto, se han estado estudiando diferentes métodos. Por un lado tenemos los métodos directos, destacar el de Henry, en este medir variaciones del peso en relación en función del tiempo. También tenemos el de la corte artificial, el de la tasa de producción de huevo y el de la tasa de huevo. Decir que todos estos métodos tienen sus limitaciones, ya que necesitan incubaciones, y esto genera un incremento de los artefactos en la metodología. Con el fin de evitar las incubaciones en los métodos, se han venido desarrollando otros métodos indirectos, en este caso destacar el modelo exponencial en función del tiempo. Así tenemos también el de Hagel y López del 92, que mide el crecimiento en base de la biomasa y la temperatura. Tenemos otros que también lo hacen en base de la distribución de nutrientes y recursos. Y también tenemos el de Xilam del 98, que lo hace en base de la biomasa, la temperatura y la productividad. Asimismo, esto también tiene sus limitaciones porque se ha visto que solo es posible hacerlo en poblaciones de copépodos que están activamente creciendo y que en poblaciones mixtas se han visto errores completos. Por ello se han estado estimando otros métodos indirectos, como en el caso de la relación de ADN. También se han tenido en cuenta otras enzimas para el estudio del crecimiento, enzimas relacionadas con el metabolismo del crecimiento. En este caso tenemos la enzima de polimerasa, la hepatotransaminasa, así como la enzima de nucleosídeo-fosfatoquinasa y la quitoquiasa. Y también tenemos las enzimas aminoácido-terrenina sintetasa, que es la base de nuestro estudio, y es por eso que me voy a detener un poquito más en explicarlo. Bien, es decir que estas enzimas catalizan el primer paso de la síntesis de proteína, es decir, la unión entre el aminoácido a la RNA transferente. Debido a ello se ve una relación directa con la síntesis de proteína, y asimismo se ha medido esa relación con el crecimiento tanto en procariotas, en levaduras, en cefalópodos y en peces. Hasta el momento se ha hecho este método utilizando trazadores radiactivos, y no fue hasta Xavi y colaboradores en el 84 que hicieron un ensayo fotométrico continuo no radiactivo sobre enzimas purificadas para medir la actividad de la aminoácido-terrenina sintetasa. En este caso, la reacción es muy sencilla. Por cada aminoácido se libera una molécula de pirofosfato, teniendo en cuenta el consumo de ATP. Pues bien, con un reactivo de pirofosfato podemos medir la actividad aminoácido-terrenina sintetasa como la oxidación del NADH a NAD. Y esto se ve como una disminución en la absorbancia a 340 nanómetros, que es proporcional a la síntesis de proteína. Asimismo, no fue hasta Yebra y Hernández León en el 2004 que comenzaron a utilizar adaptaron el método de Xavi en el 84 para utilizarlo sobre muestras
respuestas de soplano. En este caso, ellos utilizaron cladóceros, organismos de agua dulce, y vieron una relación positiva y significativa entre el crecimiento somático y la actividad de la aminoácido sintetasa. Es por ello que hemos basado nuestros estudios en la tesis con esta metodología para estudiar el crecimiento. Asimismo, decir que aparte de estudiar la enzima de la aminoácido sintetasa como método para estimar los procesos fisiológicos del zooplancton, se tuvo en cuenta otros métodos, entre ellos el índice de pactaje. Lo que miramos es el contenido de pigmentos en el tracto digestivo mediante el gastroforesis. Para ello utilizamos el protocolo de Emoto y demás categorías del 76, y también miramos la actividad del sistema de transporte de electrones como índice de respiración potencial, utilizando el protocolo de PAC y probador del 71 modificado por NPAMET en el 75. Pues bien, aparte de esto, estimamos también la biomasa mediante el peso seco con el método de Lowbrock del 66 y estimamos el contenido proteico para finalizar las muestras de las actividades bioquímicas. Para ello utilizamos el método de Lowry y colaborador del 51 modificado por Rutter del 67. Pues bien, una vez hemos visto la importancia que tiene el crecimiento en la producción del zooplancton y que el método elegido, el método de la aminoácido sintetasa, a priori es válido para estimar el crecimiento del zooplancton, hemos realizado una serie de objetivos. Por un lado, la validación del método de la aminoácido sintetasa como índice de crecimiento en la agua zooplanctónica. Para ello hemos llevado a cabo el estudio del efecto de la temperatura y de la concentración de alimentos en el crecimiento tanto de Nauplius paracarpio como del larva de Copiacarenus. Y por otro lado, validar en el laboratorio la actividad enzimática de la aminoácido sintetasa como índice de crecimiento para estadios tempranos tanto de copepodos como de tesis. Bien, una vez tengamos este objetivo resuelto, pasaremos al siguiente objetivo propuesto, que es utilizar la actividad aminoácido sintetasa como índice de crecimiento en muestras colectadas en el océano. Para ello llevaremos a cabo dos estudios. Por un lado, el estudio del metabolismo de la comunidad zooplanctónica de las aguas canales y el estudio del efecto de la concentración de oxígeno sobre el metabolismo de eufacetos migradores en el océano Pacífico. Pues bien, una vez tengamos esto resuelto, el siguiente punto será encontrar una ecuación general para estimar la producción zooplanctónica a partir de la actividad aminoácido sintetasa. Bien, una vez tenemos los objetivos claros, pasamos ya a los resultados y discusión. Por un lado, para el primer objetivo, para la validación del método de la aminoácido sintetasa como índice de crecimiento para la larva zooplanctónica, hicimos una serie de experimentos de laboratorio. Por un lado, elegimos como representante del zooplancton invertebrado los nápoles de Paracarpia anami y como representante del zooplancton vertebrado las larvas de Clupea carenis. Decir que Paracarpia anami es una especie típica de áreas costeras, condicionada tanto por factores físicos como la temperatura y factores biológicos como el alimento. Esta especie la podemos encontrar desde aguas noruegas hasta las Islas Canarias, pasando por las costas portuguesas y el Mediterráneo occidental. Decir que esta especie, junto con la familia Carpidae, es un componente alrededor de todo el océano y es un importante componente de la dieta de muchas especies planctónicas. Por su parte, la lengua atlántica también se ve condicionada tanto por factores físicos como la temperatura y factores biológicos como el alimento. Fundamentalmente encontramos esta especie en el Atlántico Norte, siendo ahí una de las más abundantes y de un importante interés comercial. Asimismo, también con un importante componente en la dieta de muchos recursos marinos. Dicho esto, pues lo que quisimos ver fue, en primer lugar, el efecto de la temperatura sobre los nápoles de copepodos para castellar. Para ello hicimos una serie de experimentos en saturación de alimentos a diferentes temperaturas, desde 12 grados a 28 grados. En este caso observamos que las pendientes de cada experimento muestran la tasa de crecimiento, que osciló entre 0,28 y 0,25 dianas 21. Asimismo, aparte de medir el crecimiento somático, se estimó la síntesis de proteína. Como observamos aquí, el crecimiento y la actividad aminoácido sintetasa frente a la temperatura para ambos métodos se mostró una relación positiva y significativa. Asimismo, la temperatura refleja una misma relación, tiene un efecto similar tanto para el crecimiento como para la actividad aminoácido sintetasa, reflejado por una QI de 2.1. Pues igual que miramos la temperatura, quisimos ver el efecto de la concentración de alimentos sobre estos organismos, sobre los nápoles de Paracarpia anami. En este caso,
hicimos una serie de experimentos a una temperatura controlada de 20 grados y a diferentes concentraciones, desde inanición hasta la saturación de alimentos, encontrando unas tasas de crecimiento de valores negativos de inanición hasta 0,68 diámetro. Pues bien, asimismo también estimamos la actividad aminoácido-tRNA sintetasa y en este caso vimos que el crecimiento frente a la concentración de alimentos mostraba un modelo exponencial positivo. Sin embargo, sorprendentemente vimos que para la actividad aminoácido-tRNA sintetasa esta relación era inversa. Observamos que cuando estaba en inanición, con poca disponibilidad de alimentos, los valores de la síntesis de proteína eran más elevados y a medida que la concentración de alimentos era mayor, la síntesis de proteína se reducía, permaneciendo estable. Pues bien, además de ver el efecto de la temperatura sobre los núcleos de Kupffer, también lo quisimos ver sobre las larvas de peces. En este caso, hicimos experimentos de 17 grados a 17 grados centígrados. En este caso también hicimos 2 réplicas por cada temperatura, sin observar diferencias significativas entre ellos. Y vimos que la tasa de crecimiento osciló entre 0,06 y 0,17 días al minuto. Al igual que en los otros experimentos, medimos la actividad aminoácido-tRNA sintetasa y vimos que la temperatura tuvo un efecto similar tanto para el crecimiento somático como para la síntesis de proteínas, como se observa en los valores. Por otro lado, también quisimos ver el efecto de la concentración de alimentos en esta misma especie. En este caso elegimos concentraciones desde 0,1 presa por mililitro hasta 2 presas por mililitro. Al igual que para los experimentos de temperatura, hicimos 2 réplicas por experimento, sin observar diferencias entre ellas, y la tasa de crecimiento osciló entre 0,08 y 0,17 diámetro. Bien, asimismo la concentración de alimentos también tuvo un efecto similar tanto para el crecimiento somático como para la actividad aminoácido-tRNA sintetasa en las larvas de peces. Pues bien, una vez hemos visto el efecto que tiene la temperatura y la concentración de alimentos tanto para los núcleos de Kupffer como para las larvas de peces, el siguiente paso sería validar este método, el método de la aminoácido-tRNA sintetasa, como índice de crecimiento en las larvas zooplanctónicas. Pues bien, nosotros representamos el crecimiento frente a esta síntesis de proteína tanto para los núcleos de Kupffer como para las larvas y vimos que para ambos casos obtuvimos una relación positiva y significativa. Asimismo, con los datos obtenidos en la literatura para cargos reporánicos, cargos climáticos y doctorado avisar, podemos decir o sugerir que este método de aminoácido-tRNA sintetasa es un buen indicador para el crecimiento de estos organismos cuando no están limitados por el alimento. Sin embargo, cuando están limitados por el alimento, lo que obtenemos es una relación negativa. Y esta la explicamos de la siguiente manera. Hemos querido representar, en este caso, según los diferentes niveles de alimentación. Por un lado tenemos en inanición de alimentos, esta segunda relación en el nivel intermedio de alimentación, y aquí en saturación. En saturación de alimentos vemos una clara relación entre el crecimiento diario y la actividad aminoácido-tRNA sintetasa. Sin embargo, también vemos una relación positiva entre el crecimiento y la actividad aminoácido-tRNA sintetasa cuando son en inanición, pero los valores de la actividad son mayores y esto se debe de cierta manera a la degradación de las proteínas de estos organismos cuando se encuentran en inanición. Bien, dicho esto, destacar en estos 2 capítulos, a modo de resumen, que la actividad aminoácido-tRNA sintetasa es propuesta como índice de crecimiento somático cuando el crecimiento no está limitado por la disponibilidad de alimentos. Asimismo, el crecimiento y la síntesis de proteínas dependen de la temperatura y de la concentración de alimentos. Y también sugerimos que la degradación de las proteínas y el uso de lípidos durante la inanición afecta la relación entre la actividad aminoácido-tRNA sintetasa específica y las tasas de crecimiento. Asimismo, decir que hemos logrado llevar a cabo los objetivos planteados. Por tanto, ya pasamos a la segunda parte de la tesis, que sería utilizar la actividad aminoácido-tRNA sintetasa como índice de crecimiento en muestras colectadas en el. Un primer trabajo fue hacer el seguimiento del metabolismo de la colonia zooplanctónica en las aguas canarias. Para ello llevamos a cabo un estudio desde febrero a junio de 2010 al norte de la isla de Gran Canaria. En ellos se realizaron muestreos en 4 estaciones para 10 días cada una. También decir que teníamos estaciones terrestres para recoger muestras de sedimentos, de polvo, de polvo, y también se midió mediante una boya la temperatura superficial del océano. Comentar
comentar que los datos físicos fueron obtenidos mediante un CTD y los datos biológicos se utilizó una red doble WP2 con un lance de 200 metros hacia superficie a una velocidad de 0,6 metros por segundo. También se midió el volumen de agua filtrada por el flujómetro, y decir que uno de los colectores fue guardado para taxonomía y el otro para las actividades metabólicas. Bien, explicar que las aguas subtropicales en el Atlántico Norte alrededor de las Islas Canarias están caracterizadas por una termogenia casi permanente debido a un fuerte calentamiento superficial durante todo el año, excepto durante el invierno. En este caso se produce el llamado bloom de finales de invierno. Esto es debido a un enfriamiento de las capas superficiales que erosionan la termogenia y permite un aumento reducido de nutrientes hacia las zonas fóticas. Decir que en las Islas Canarias este evento tiene lugar sobre todo en los meses de febrero y marzo y está caracterizado por tener temperaturas de 18 grados en los primeros 100 metros. Asimismo, decir nuevamente que este enfriamiento permite un aumento reducido de nutrientes hacia las zonas fóticas y hace que aumente también la producción primaria, como observamos aquí, y la biomasa del soplante. Pues, ¿qué pasó durante nuestro estudio? Decir que durante nuestro estudio, el invierno del 2010 fue el más cálido en los últimos 30 años, encontrando temperaturas por encima de los 20 grados en los meses de febrero y marzo. Asimismo, antes de comenzar el muestreo, también obtuvimos temperaturas superiores, alcanzando los 22 grados. Por otro lado, vemos que las temperaturas de 18 grados están por debajo de esos 100 metros, es decir, no conseguimos obtener el bloom de finales de invierno. Además, debido a estas altas temperaturas, encontramos una fuerte estratificación a lo largo del estudio. Otra evidencia de que no estaba presente el bloom de finales de invierno fue las concentraciones bajas de clorofila. Encontramos valores por debajo de los 0,5 miligramos de clorofila por metro cúbico, que normalmente en estas condiciones de bloom son por encima de ese valor. Sin embargo, nuestra biomasa de soplante mostró valores relativamente altos comparados con estudios previos en condiciones de bloom de finales de invierno. Asimismo, vemos que la biomasa permanece elevada, que normalmente en estudios previos se ha visto que después de este bloom, a partir del mes de abril, la biomasa cae a unos 200 o 400 unidades de biomasa, y en nuestro estudio vemos que permanece a lo largo de él con valores por encima, entre 800 y 1000. Una de las posibles causas que nosotros barajamos es el efecto de la iluminación de la luna. A modo de explicar este efecto, he realizado una viñeta. Aquí decir que tenemos la capa de depresión profunda. Parte de estos luminadores que se encuentran en esta capa, durante la fase iluminada del ciclo lunar, suben hacia la superficie sin alcanzar los 100 primeros metros. En este caso, el soplante microelástico que se encuentra en esta capa aumenta en biomasa y en biomasa y en abundancia debido a que no tiene la presión depredadora de los miradores. Sin embargo, durante la luna nueva, la fase oscura del ciclo lunar, estos miradores sí alcanzan a subir a capas superficiales y ahí sí que depredan sobre este soplante microelástico. Bien, visto esto, quisimos ver qué ocurría con nuestros datos representando la iluminación de la luna y vimos que en dos picos coincidía esa relación. Además, tenemos en cuenta otra fuente de variabilidad. Aquí vemos que la biomasa se ha prolongado a lo largo de un tiempo y esto sugerimos que puede ser debido a los diferentes eventos de polvo que hubieron durante el periodo de estudio. Las flechas más pequeñitas son eventos más pobres de polvo que ocurrieron cada 15 días. Y la flecha más fuerte fue un evento fuerte de polvo que fue justo antes de que la biomasa se prolongara durante el tiempo. Asimismo, vimos que el polvo tuvo un efecto sobre la producción primaria, que vemos aquí en verde, y vimos una estrecha relación con la biomasa del soplante. Por tanto, sugerimos que las deposiciones de polvo provenientes del continente africano tienen un efecto sobre la biomasa del soplante. Por otro lado, encontramos que el gas fluorescente, el contenido de pigmentos en el tracto digestivo, presentó valores bajos comparados con otros estudios, y lo mismo
inferiores a lo que se han encontrado en otros estudios en condiciones de luz de finales de invierno. Sin embargo, sí que vemos para el sistema de transporte de electrones una relación con el ciclo lunar. Se ve dos picos, dos máximos, unos 5 o 10 días antes de que se produzca la luna llena. Eso mismo lo vimos también con la actividad de la aminoácido sintetasa. Observamos también unos máximos, unos 5 o 10 días antes de la luna llena. Por otro lado, también observamos que la actividad de la sintetasa utilizada como índice de crecimiento se muestra valores altos, al igual que mostraba la biomasa del soplano. Bueno, decir que la variabilidad de la iluminación de la luna se está estudiando en las aguas canarias desde finales de los 90, y a modo de simular este efecto, Hernández León y colaboradores en el 2010 realizaron un modelo. En este caso, propusieron que la mortalidad fuera proporcional a la iluminación de la luna. Para ello, los máximos de mortalidad fueron durante la luna nueva y los mínimos durante la luna llena. Haciendo esto, vieron una relación entre los datos simulados de biomasa y los datos reales, observando los máximos de biomasa que coincidían con la fase iluminada del ciclo lunar. Pero bien, para encontrar este máximo de biomasa en ese momento, vieron que el crecimiento fue unos 10 días antes a que llegara la luna llena. Nuestra sorpresa fue ver que durante nuestro estudio, la actividad aminoácido utilizada como índice de crecimiento mostró al menos claramente dos picos, coincidiendo con lo simulado en el modelo de Hernández León y colaboradores en el 2010. Asimismo, hicimos un trabajo posterior. En este caso, se encontraron las condiciones de luz de final de invierno, las temperaturas incluso fueron más bajas, y vemos que sí, que hay una relación entre la actividad aminoácido sintetasa y el crecimiento modelado en el modelo de Hernández León y colaboradores en el 2010. Por tanto, podemos decir que la actividad aminoácido sintetasa es un buen indicador para el seguimiento de la comunidad supratónica en su conjunto. Pues bien, terminada esta primera parte del estudio, seguimos viendo el efecto de la concentración de oxígeno sobre el metabolismo de eufacias respiradores en el Océano Pacífico. En este caso, explicar que las zonas de mínimo de oxígeno son masas de agua extendidas entre las 100 y 900 metros de profundidad, encontrando concentraciones de oxígeno por debajo de 0,1 litro de oxígeno por litro, debido a la poca ventilación de las masas de agua. Asimismo, comentar que estas zonas de mínimo de oxígeno se han extendido a lo largo del océano y con ello ha aumentado el número de estudios de la zona, debido a que tiene un efecto sobre la diversidad, distribución y sobre el proceso fisiológico de los organismos marinos. La zona de estudio fue el Pacífico Oriental Mexicano. En este caso se hicieron dos transectos durante el mes de noviembre de 2009, transecto B y transecto D, y en cada uno de ellos se estudiaron 4 estaciones. Cada una de las estaciones se vieron los datos físicos con un CTD y los datos biológicos con una red móvil. Esta red te da la posibilidad de coger a diferentes estratos, a diferentes profundidades. De tal manera que cogimos muestras para taxonomía y seleccionamos organismos de eufacia distinguida para las actividades metabólicas de este organismo mirador. Bueno, nuestras temperaturas oscilaron desde 7,7 grados en superficie a 10 grados de profundidad, con una termoclina entre los 100 y 150 metros. Asimismo, la concentración de oxígeno osciló entre 4,19 a 0,03 y vimos que las condiciones de hipoxia fueron sobre los 150 metros, observando valores inferiores a 0,1 mililitros de oxígeno por litro a minuto. Bien, decir que Euphasa distinguenda fue la especie más abundante durante nuestro estudio, que presentó migraciones verticales diarias, encontrándose durante la noche en superficie y durante el día en profundidad. Aquí observamos la actividad aminoácido sintetasa frente a la profundidad y el oxígeno en azul frente a la profundidad. Decir que los valores altos, que se encontraron valores altos de actividad aminoácido sintetasa, que disminuyeron significativamente con la profundidad y con la concentración de oxígeno. Por tanto, la actividad enzimática se ve afectada por las zonas de mínimo de oxígeno. También explicar un poco que esto es debido a la producción de ATP. Si hay una deficiencia de producción de ATP debido a que las concentraciones de oxígeno han disminuido, esto se ve en una reducción de la síntesis
En este caso, la actividad del sistema de transporte de electrones también se ven valores altos de superficie durante la noche y que disminuyen significativamente en profundidad durante el día. Por tanto, decir que esto es una ventaja adaptativa para aprovechar la presencia de las zonas de mínimo oxígeno en sus migraciones verticales. Asimismo, para evadir la posible predación de sus principales depredadores. Dicho esto, a modo de resumen, en primer lugar, decir que la actividad menosubterránea sin tasa mostró un patrón similar al crecimiento moderado de las aguas canarias y que en base a esto, la actividad menosubterránea sin tasa nos permite hacer un seguimiento del crecimiento de la acumulación planctónica en su conjunto. En el segundo caso, decir que la actividad menosubterránea sin tasa permitió el estudio por primera vez del metabolismo de los faciáceos en las aguas profundas y que las actividades del ETS, del ARS y de las masas distinguidas fueron significativamente reducidas en la zona del mínimo oxígeno. Bien, una vez hemos llevado a cabo la segunda parte del trabajo, pasamos a la última. En este caso, lo que hemos querido es buscar una relación general para estimar la evolución de ese plano a partir de la actividad menosubterránea sin tasa. En este caso, lo que hicimos fue agrupar todos los datos de la literatura en relación al crecimiento de la actividad menosubterránea sin tasa, más los que hemos desarrollado a lo largo de la tesis. Y lo que hicimos fue, en este caso, había tanto cladóceros, copépodos como larvas de pez. Los agrupamos estadísticamente y vimos dos relaciones. Por un lado, en el sur, se agrupan calanos regulándicos, oitonas aviceras y clupeas arenos. Y ya en verde tenemos calanos prismáticos, eufetas superbas y paracarpia larga. ¿Por qué dos relaciones? Pues porque tanto el crecimiento como la actividad enzimática no se ve afectada por un único factor, sino que también depende de varios factores. Como vimos en los náuticos de copépodo, la alimentación afectaba directamente a la síntesis de proteínas. Por tanto, pensamos que podría ser una variable para explicar estas dos relaciones. Pues bien, lo que hicimos fue separar los distintos experimentos según su concentración de alimentos y a priori vimos que esto no explicaba la variabilidad existente. Así que nos seguía llamando la atención porque los náuticos de copépodo tenían una síntesis de proteínas mayor y que luego a medida que iban creciendo pues esta permanecía constante. Viendo esto quisimos ver si esto pasaba también con nuestro organismo y lo que hicimos fue llevar a cabo unos experimentos con dorada a una temperatura controlada de 22 grados en saturación de alimentos. En este caso vimos que el crecimiento era constante y pensábamos que también la síntesis de proteínas iba a ser constante, pero no, nos llamó la atención que en los primeros días del estudio, en los estadios iniciales, la síntesis de proteínas aumentaba y a medida que el organismo iba creciendo, pues la síntesis de proteínas iba a ser constante, se reducía con una síntesis constante. Pues viendo esto en las diferentes especies, pues vimos que decir que seguían el mismo patrón, que los estadios iniciales con un 25%, menor de un 25% de su biomasa, presentaban una alta síntesis de proteínas y que a medida que los estadios de desarrollo aumentaban, esta síntesis de proteínas ya se reducía permaneciendo constante. Agrupando esto, vimos dos relaciones. Por un lado, una relación para aquellos organismos con estadios iniciales con una biomasa menor del 25% y una relación para aquellos estadios donde la biomasa era superior al 25% de su biomasa proteica. Dos relaciones positivas y significativas. Lo único que las diferencias encontradas justo en los estadios iniciales es porque estos organismos hacen una producción mayor de las proteínas que son acumuladas pero no son incorporadas en su cuerpo. Dicho esto, a modo de resumen, es decir, que la actividad menosubterránea sin tasa y el crecimiento fueron positivamente correlacionados en un amplio rango de especies zooplanctónicas y que, a pesar de haber encontrado dos relaciones entre el crecimiento y la síntesis de proteínas, vemos que el método de la menosubterránea sin tasa es posible utilizarlo para estimar el crecimiento tanto en especies de fitoplancton como de zooplancton. Asimismo, vemos que tiene sus limitaciones y que a priori, a día de hoy, no se puede utilizar en poblaciones de zooplancton en su conjunto, pero sí que vemos que podemos seguir estudiando
and food concentration. Protein degradation during starvation affects the relationship between ARS activity and somatic growth on Paracatedral nuclei and Clupea hypospadium. The increase in temperature in the Canary Island waters affect the biomass and the specific ARS activity of the zooplankton community. Euphasia distingenda, ARS activity and potential respiration are affected by the oxygen concentration in the oxygen minimum zone. And finally, combining data of nuclei, juveniles and adults of zooplankton as well as fish larvae, two main relationships between ARS activity and somatic growth were found. The equation appears that in the near future it may be possible to determine zooplankton production using the ARS activity in this. Y ahora, para finalizar ya, simplemente dar las gracias en primer lugar a mis directores. Lidia no ha podido venir. Y luego también dar las gracias también a todo el grupo del laboratorio de 201 por el apoyo durante estos años. Y también quería dar las gracias a los diferentes grupos que han hecho posible que se haya podido realizar esta tesis, como al grupo de ecología de zooplancton marino en Barcelona, el doctor Myron Peck en Hamburgo, asimismo al doctor Jaime Farber Lorda en México y el doctor Tarcisio Tesana en la Universidad de Chile. También quiero agradecer al